Hola, ¿qué tal están? Comentario de frases de Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart nació en 1756 y murió en 1791, a la edad de 35 años. Fue un extraordinario compositor y pianista austríaco. Actualmente es considerado como uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia de la música. Nacido en Salzburgo, Mozart mostró ya desde la infancia una habilidad prodigiosa en el violín y el piano. También empezó a componer con tan solo 5 años y a los 17 fue nombrado músico en la corte de Salzburgo, pero su inquietud personal lo llevó en busca de una mejor posición. En 1781 fue despedido de su puesto en la corte y eligió quedarse en la capital, donde alcanzó mucha fama pero escasa seguridad financiera. Durante sus últimos años en Viena, compuso muchas de sus sinfonías, conciertos y óperas más conocidas, además de partes del Requiem, que en gran parte, como obra, estaba inacabada en el momento de su temprana muerte. Compuso más de 600 obras, muchas reconocidas como excelentes, porque eran una música sinfónica extraordinaria, también una música pues realmente importantísima de cámara, operística y coral. Es uno de los compositores clásicos más prolíficos y su influencia en la música es indudable. Beethoven, por ejemplo, compuso sus primeras obras a la sombra de la influencia de Mozart, y Joseph Haydn escribió: «La posteridad no volverá a ver semejante talento en 100 años». A partir de ahora comentaré pues, algunas frases del propio Mozart. La primera que quiero comentar dice así: «En lo que más insisto es que deberías mostrarle a todo el mundo que no tienes miedo. Estate en silencio, pero cuando sea necesario habla y habla de tal manera que la gente lo recuerde». En definitiva, da un gran valor precisamente a la ambición, al coraje, a la valentía, podríamos decir, para que cada persona haga lo que realmente quiere en su vida y, sobre todo, huir de cualquier tipo de temor ante las cosas que se hacen o que se crean. Y él es un ejemplo fantástico de eso mismo que él afirma. Por otra parte, también él se considera un músico independiente, una persona creativa que confía en sí misma, que tiene una pues, adecuada autoestima, y esto se muestra en la siguiente frase: «No le presto atención a los elogios ni a las críticas de nadie, simplemente sigo mis propios sentimientos». En efecto, porque al final él era consciente de su grandeza, de su finura como músico, de su gran talento como compositor, como intérprete, etcétera, y eso era suficiente para él. Por otra parte, él seguía sus propias corazonadas, sus propias emociones y sentimientos, y para él eso era lo realmente propio de cualquier persona. En definitiva, ser libre en la creación, ser libre en la vida y, en definitiva, hacer lo que realmente uno quiere, independientemente de las presiones o de las influencias de los demás. Porque de otra manera, realmente la persona no responde a lo que quiere su propio yo, su propia esencia, y en ese sentido, por eso esta frase sigue siendo válida actualmente. También pues él tenía una concepción de la música pues realmente maravillosa, y dice: «La música, incluso en las situaciones más terribles, nunca debe ofender al oído, siempre debe ser una fuente de placer. El placer musical, el placer del oído, en definitiva sus composiciones musicales, sus melodías, sus arreglos musicales, podríamos decir, de una forma más sencilla, buscaban agradar los oídos de todos y se adecuaban también, es verdad, a la situación anímica, a las determinadas situaciones de la vida. No es lo mismo una música fúnebre que una música más alegre, o una música en relación con determinadas formas del ánimo, y eso lo expresaba él fantásticamente bien, precisamente con la creación de sus notas musicales, de sus sinfonías, etc. Por otra parte, también él, pues en cuanto a la definición de lo que es el genio, consideraba que es una cuestión básicamente de pasión, de amor, de sentimiento, más que otra cosa, y así lo expresa cuando dice:
Ni un alto grado de inteligencia, ni imaginación, ni ambos juntos van a fabricar un genio. Amor, esa es el alma del genio. En definitiva, intensidad, pasión, emoción, sentimiento, en su más alta expresión, eso es lo propio de la genialidad. También él tenía una visión, en cierto modo, fatalista de la propia vida, del propio transcurrir del tiempo vital, y lo expresa de una manera perfecta en esta frase: nadie puede medir sus propios días, hay que resignarse, sucederá como desee la providencia. En definitiva, como que independientemente de nuestros deseos, de nuestros gustos, la vida tiene unos límites, tiene un final, y eso no podemos cambiarlo. Por tanto, de lo que se trata desde su perspectiva pues intelectual, musical, filosófica, también podríamos decir, en cierto sentido, porque la música también es filosofía, pues lo que hay que hacer es desarrollar al máximo de lo posible la belleza de la música, la belleza de la vida, y eso es lo que habremos conseguido, porque todas las demás cosas no están en nuestras manos, están en manos de Dios, de la providencia, desde su planteamiento, diríamos, psicológico, podemos decir. Por otra parte, él considera que la música es capaz de expresar muchas formas de sentimiento, muchos estados de ánimo diferentes, muchas intuiciones, si queremos. Por eso llegó a escribir: no puedo escribir en verso, porque no soy un poeta, dice Mozart. No puedo organizar las partes del discurso con un arte que produzca efectos de luz y sombra, porque no soy pintor. Incluso con señales y gestos no puedo expresar mis pensamientos y sentimientos, porque no soy bailarín, pero puedo hacerlo por medio de sonidos, porque soy un músico. Y es verdad, porque la gran belleza musical de las sinfonías mozartianas nos introducen en mundos diferentes, en mundos de emociones nuevas, de sentimientos nuevos, nos causan alegría, nos causan a veces tristeza, dependiendo del tono que él quiera dar a su música. Y eso pues también se muestra en su virtuosismo como compositor y como creador de música. Y es algo que realmente nos maravilla, incluso actualmente todavía. En relación con otras cuestiones, también extraordinariamente filosóficas o metafísicas, por ejemplo, el tema de la muerte, tiene frases brillantes el propio Mozart, como por ejemplo la siguiente. Dice: la muerte, para llamarla por su nombre, es la real finalidad de nuestra vida. Por ello es que de unos años a esta parte he hecho relación con esta verdadera amiga del hombre. En efecto, porque es la que da la medida de nuestra vida, porque si fuéramos seres eternos, en los que no hubiera muerte, pues aplazaríamos todas las cosas para un futuro incierto, para un futuro que no se puede poner como algo evidente. Y en cambio, precisamente la brevedad de la vida, brevedad relativa por otra parte, hace que todo sea más intenso, todo sea más interesante, todo sea pues algo más esencial, más fundamental en todos los sentidos pensables. Por lo tanto, diríamos, sin la muerte la vida no tendría la plenitud que realmente tiene. Y eso pues lo sabe muy bien el propio Mozart. Su vida, por ejemplo, fue muy corta, extraordinariamente corta, ya que murió en plena juventud, prácticamente a los 35 años, cuando le quedaba otro tanto de vida o más por haber desarrollado, por haber vivido, y desgraciadamente no pudo ser así. También pues él vivió por y para la música, y eso lo expresa en otra de sus famosas frases, la que dice: la música es mi vida y mi vida es la música. Cualquiera que no entienda esto no es digno de Dios. En definitiva, él vivió por y para la música, porque para él era el arte más excelso, el arte mejor, el arte más bello, y yo pues en gran medida estoy de acuerdo con Mozart, porque de todas las artes, siendo todas muy importantes, la pintura, la escultura, la arquitectura, etcétera, pues la literatura, que también es un arte, la filosofía, que también se puede entender como una de las bellas artes también, por ejemplo, según Daniel Innerarity y otros,
pues realmente es el arte que más nos conmueve, que más nos impresiona en principio, o podemos pensar eso al menos, porque diríamos que cuando escuchamos una música que nos llena completamente, nos emociona hasta lo más íntimo. Y hay muchos tipos de música diferentes también que nos impresionan, que nos emocionan. Por lo tanto, diríamos que la música quizás sea el arte principal en la vida, por lo menos el arte que más nos influye directamente, emocionalmente, podríamos decir. En cuanto, por ejemplo, a la cuestión de la retórica, del arte del bien hablar, etcétera, pues tiene una frase también pues oportuna y adecuada el propio Mozart, que dice: hablar bien y elocuentemente es un gran arte, pero uno igual de grande es saber el momento correcto para parar, porque el hablar demasiado también puede cansar y molestar. Por tanto, la elocuencia en el hablar es muy bonita, es muy bella, es grandiosa, es emocionante, pero también los excesos en el hablar pues pueden realmente causarnos desagrado y un considerable desagrado también, podríamos decir. Además, pues él considera que en el arte no tiene que haber límites de investigación, de búsqueda, de combinaciones, etcétera, y esto lo manifiesta en otra de sus frases, en la que dice: quien sea más impertinente tendrá la mejor oportunidad. Esto lo señala queriendo decir que hay que arriesgar en los movimientos musicales, en los arreglos de la música, en las combinaciones de notas que aparecen como pues difíciles o complicadas, y esto se aplica también al arte de escribir, por ejemplo. Se puede escribir con muchos estilos diferentes, se pueden buscar novedades estilísticas o novedades en los argumentos, en las tramas de lo que se escribe. Pues esto mismo sucede también en la música. Diríamos arriesgar, buscar, innovar, experimentar, forma parte de la mejor estrategia o de las mejores estrategias para crear cosas más bonitas, cosas nuevas, más importantes, más esenciales, y eso no hay que olvidarlo nunca. Por otra parte, también él se sentía muy feliz componiendo y consideraba que era pues, una actividad realmente magnífica, extraordinaria, y así lo expresa también en otra de sus frases, cuando dice: nunca soy más feliz que cuando tengo algo que componer. Eso, después de todo, es mi único deleite y pasión, porque esa capacidad de combinar y recombinar notas musicales, eso produce una sensación de satisfacción inmensa, y eso le llena psicológicamente, le hace ser más feliz, y es entendible perfectamente que así sea, porque eso pasa también no solamente con la música, también con el arte de escribir, de crear, con la filosofía, con la ciencia, con la literatura, etcétera. Es algo propio de la actividad creativa, la pasión de crear, podríamos decir. Por otra parte, pues él también tuvo una actitud muchas veces de paciencia ante las situaciones de la vida, y eso también lo quiso manifestar en otra de sus reflexiones, en la que dice: no soy irreflexivo, pero estoy preparado para cualquier cosa, y como resultado puedo esperar pacientemente lo que depara el futuro y ser capaz de soportarlo. Era consciente Mozart de que la vida da muchos sobresaltos, hay muchas cosas imprevistas que suceden, hay cosas previstas que también ocurren, lógicamente, pero tanto lo bueno como lo malo pueden ocurrir en la vida en cualquier momento. Y de eso era plenamente consciente Mozart, porque ya en el siglo XVIII la vida era pues incluso más dura que en la actualidad, porque no había en el ámbito, por ejemplo, de la salud, pues muchos remedios curativos, muchos medicamentos que actualmente existen no existían en el siglo XVIII, y mucha gente moría de cualquier enfermedad, pues morían de tifus, de tuberculosis y de otras muchas enfermedades que actualmente hoy tienen curación, pero que entonces no la tenían. Entonces la irracionalidad de la vida se manifestaba de forma incluso más continua y más frecuente en el siglo XVIII, en el que vivió Mozart, que actualmente en el siglo XXI. También pues él reconocía que muchas veces en la música lo mejor es lo más sencillo, y por eso dice lo siguiente:
Para ganar el aplauso, uno debe escribir cosas tan simples que un cochero pueda cantarlas. Sí, porque el exceso de complicación en las melodías, en las sinfonías, en las óperas, en la música en general, conduce pues al error, en el sentido de que la gente pues no está preparada para oír, diríamos, composiciones excesivamente alambicadas, excesivamente desarrolladas, y aunque por supuesto hay que demostrar una técnica compositiva considerable para gustar al público en general, pues diríamos que la sencillez siempre es un buen recurso y sobre todo que la música sea fácilmente cantable, fácilmente agradable al oído y que no sea demasiado complicada, porque entonces pierde, diríamos, esa facilidad para ser oída, podríamos decir. También él pues habla del tema de la inspiración Mozart en algunas frases y voy a comentar pues una de ellas en las que señala lo siguiente: cuando estoy viajando en un carruaje o caminando después de una buena comida o durante la noche, cuando no puedo dormir, es en tales ocasiones que las ideas fluyen mejor y más abundantemente. En ese sentido, pues su capacidad creativa era muy notable, era inmensa, y eso lo manifiesta en que pues en cualquier momento pueden surgir nuevas composiciones musicales de su mente y tiene que plasmarlas en la realidad. Y eso también pues es algo muy propio del talento musical de Mozart. En otra frase más breve dice lo siguiente Mozart: nuevos amigos, nuevos dolores, en el sentido de que pues siempre los amigos traen cosas positivas, pero también negativas, problemas, preocupaciones, etcétera, pero eso forma parte también de lo característico de la vida. La vida es problemática en sí misma y si no lo es, pues es que ya realmente no estamos en la vida, estamos en otra situación que ya podemos suponer cuál es. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.